7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país porque recupere la paz y la seguridad. Queremos saludar al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez. Lo invitamos a un diálogo. Siempre será importante evaluar la situación del sistema bancario y financiero del Ecuador, cómo está. Siempre se habló de la solidez. Ahora hay que reflejar con los datos, con las estadísticas de cómo se encuentra el sistema bancario y financiero. Y también vamos a hablar más adelante de las seguridades que son tan fundamentales dentro de un sistema bancario. Economista Marco Antonio Rodríguez, muy buen día. ¿Cuál es la situación del sistema bancario y financiero del Ecuador en los actuales momentos? Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días a toda su audiencia. Gracias por su pregunta. La banca en este momento, pese a todos los desafíos que muestra el entorno internacional, debido a los conflictos bélicos, a la incertidumbre respecto a las decisiones que tomará la Fed en los próximos días y el entorno también político que vive el Ecuador, muestra los mejores indicadores. Hoy por hoy, con cifras cerradas al mes que terminó, agosto, los depósitos llegaron a los 44.500 millones de dólares aproximadamente, un crecimiento de casi el 7%, Miguel, lo que muestra que el sistema financiero goza de la confianza de sus depositantes. ¿Y por qué me permito yo afirmar esto, que goza de la confianza de los depositantes? Porque son los depósitos a plazo, Miguel, los depósitos aquellos que se dejan a más de 90 días, los que tienen mayor o mejor ritmo de crecimiento de toda la masa de depósitos que se encuentran en el sistema. Estos crecen a aproximadamente el 20% anual, es decir, hoy los clientes de los bancos confían dejar sus depósitos en la banca a plazos más largos que los que usual e históricamente se dejaban hasta hace algunos años. Pero esto, Miguel, tiene una contrapartida muy importante y es el crecimiento de la cartera. La cartera, es decir, los créditos que se están entregando a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, a la familia ecuatoriana, ya llegan a los 41.000 millones de dólares aproximadamente, Miguel. Y estos 41.000 millones de dólares están destinados en un 60% a los sectores productivos, es decir, aquel pequeño emprendedor, aquel pequeño comerciante, aquella mediana empresa, a la gran empresa, por supuesto, que dinamiza tanto el empleo, pero el 40% de estos 41.000 millones se destina a créditos de consumo, es decir, crédito a la familia ecuatoriana, que a su vez lo destina también a necesidades de educación, de emprendimiento en ocasiones, a necesidades de médicas, etcétera. Entonces, Miguel, aquí están dos indicadores claves: el crecimiento de los depósitos, que como digo, ya superan los 44.000 millones de dólares, 44.500 millones de dólares, y los créditos, es decir, los préstamos que se da a la gente, que ya llegaron a los 41.000 millones de dólares. Estas son cifras muy, muy importantes. Es decir, tanto la confianza con los depósitos en el sistema bancario, cuanto el acceso al crédito han tenido su dinámica, su crecimiento durante los últimos meses. Sí, Miguel. Nosotros tenemos en la Asociación de Bancos, llevamos una estadística de cuántas personas acceden a crédito por primera vez en el sistema bancario. Y cada mes de este año, aproximadamente 6.000 personas, 6.000 familias ecuatorianas han recibido por primera vez un crédito bancario. Es decir, han logrado salir en muchas ocasiones de esa explotación que era el chulco y la usura y han sido incorporadas al sistema bancario, obteniendo créditos directamente de instituciones financieras con tasas de interés supervisadas, reguladas y determinadas por la autoridad. Son 6.000 familias que generarán un historial crediticio, generarán nuevas dinámicas productivas y en el muy corto plazo acceder a nuevos créditos u otro tipo de servicios en general.
Economista Rodríguez, eso en cuanto a los depósitos, en cuanto al acceso, ¿cuál sería la distribución nacional del acceso al crédito y cuáles son los rangos más importantes de esos créditos? ¿Créditos de producción, créditos para la producción, créditos para el consumo? ¿En qué nivel están? Miguel, de los 41 mil millones de dólares que mencioné hace un momento, el 60% se está destinando a la producción, es decir, a empresas, a pequeñas, medianas y grandes empresas. Y el 40% de esos 41 mil millones se están destinando a créditos a personas, créditos de consumo, que como dije hace un momento, con mucha frecuencia también los destinan a necesidades no suntuarias, sino a necesidades de educación, a necesidades de salud y con mucha frecuencia también a necesidades de emprendimientos pequeños iniciales antes de acceder a un crédito productivo. Esa es la distribución en temas generales del crédito en este momento, Miguel. Es decir, hay una solidez en el sistema bancario. Ahora, esta solidez también se refleja por obligación de depósitos en el Banco Central del Ecuador, tanto del encaje bancario cuanto de las reservas. ¿Cómo está esa situación? Sí, Miguel, por mandato legal, desde hace algunos años, la banca mantiene un porcentaje de los depósitos, de los recursos de sus depositantes, depositados obligatoriamente en el Banco Central del Ecuador. Hoy aproximadamente ese monto de encaje y sobreencaje, es decir, lo que mantienen los bancos depositados en el Banco Central y un monto más que se lo mantiene por temas operativos y necesidades de liquidez y tesorería, están aproximadamente en 2.500 millones de dólares, Miguel. Es decir, una cifra que no solamente que cumple el ratio que dispone la norma legal, sino que es un poco superior. Y esto es bueno porque estos recursos respaldan las necesidades de liquidez que puede tener una institución en algún momento determinado en que por alguna operación especial de comercio exterior o algunas operaciones especiales internas se requiere mayor liquidez. Entonces, eso es lo que se mantiene en este momento. Siendo importante estos depósitos en el central, por cierto, y perteneciendo a quienes son los usuarios del sistema bancario y financiero, son recursos que no debieran ser tocados porque corresponden para cualquier emergencia, como usted bien ha dicho, economista Marco Antonio Rodríguez. Miguel, su pregunta me lleva a dar una respuesta clara y firme. A la fecha de hoy, en este momento, tanto el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley para la Defensa de la Dolarización, son clarísimas y diáfanas en señalar que existe una prohibición absoluta, total, indubitable, de poder tocar un solo dólar de los recursos de los depositantes que por mandato legal están depositados en el Banco Central. Entonces, a la fecha de hoy, hablar de contar con esos recursos para algo que no sea respaldar o devolver los recursos a los depositantes de las instituciones financieras es algo inexacto, por decirlo menos. Por ello, la importancia de contar con estos recursos como una reserva monetaria en el Banco Central del Ecuador. Ahora, dentro de la composición de estos recursos, decía más de 44 mil millones en depósitos, más de 41 mil millones en créditos. ¿Cuál ha sido el nivel de crecimiento durante los últimos tiempos? Bueno, los depósitos han crecido a un ritmo, como dije hace un momento, de aproximadamente el 6%, si es que uno mide el mes de agosto de este año con el mes de agosto del año pasado, aproximadamente a un 6%. Y el crédito ha venido creciendo a ritmos de entre el 15 y el 17% en los últimos meses. Entonces, se mantiene un ritmo de crecimiento importante del crédito, se mantiene un ritmo de crecimiento también de los depósitos un poco más lento y ralentizado en relación al crecimiento del crédito. Y como dije cuando comencé esta intervención, pese a todos los desafíos internacionales que existe por decisiones de entidades del exterior, como por ejemplo la Reserva Federal y el encarecimiento de los recursos, la incertidumbre interna. Y Miguel, un tema importantísimo
un tema muy importante, el deficiente sistema de tasas de interés que tenemos en el Ecuador. Pese a todos estos elementos, el crédito continúa fluyendo con menor ritmo, por supuesto que sí, pero continúa fluyendo tanto a la familia ecuatoriana cuanto a las empresas. ¿Y a qué me refiero con este sistema deficiente de tasas de interés? Mire, Miguel, de acuerdo a estudios internacionales, el Global Findex, por ejemplo, que es un análisis que hace el Banco Mundial en todo el mundo a los países de diversas economías, muestra que con cifras del 2021, cerradas al 2021 y mostradas en este año, solamente 2 de cada 10 personas pueden acceder a crédito, Miguel. Solo 2 de cada 10 personas pueden acceder a crédito. Estas 8 personas que no están accediendo a crédito en el sistema financiero, pero que necesitan financiar sus actividades productivas, sus necesidades de pago de educación, etcétera, no es que se quedan allí esperando a mirar cuándo podrán acceder a un crédito en una cooperativa, en un banco. Lo que hacen con frecuencia es acceder al chulco, a la usura, a esta rama perversa de la inseguridad que hoy tanto nos golpea en el Ecuador y que es producto del lavado de activos, de la minería ilegal, etcétera. El chulco y la usura como elemento fundamental de la inseguridad está financiando a estas personas con tasas de interés superiores al 1.200%, Miguel, 1.200% anual. Estas personas podrían ser incorporadas al sistema financiero, ya sea una cooperativa, ya sea un banco, con tasas determinadas por la autoridad. ¿Cuál es el problema? Que hoy estas personas no pueden ingresar al sistema financiero porque ante la falta de su historial crediticio, ante la falta de garantías, ante la falta de planes de negocio, ante la falta de una serie de elementos normativos que dispone la ley a los bancos revisar antes de otorgar un crédito, estas personas pudieran ingresar al sistema con una tasa de interés que reconozca esta falta de elementos, que reconozca el riesgo que implica poderle dar el crédito a una persona que no tiene ninguno de estos elementos, pero hoy el sistema no lo deja. El sistema excluye a estas personas. Diversos estudios, estudio del Banco Mundial, estudio de la Red Financiera de Desarrollo, estudio de ICORRED, de cooperativas, un propio estudio de la Asociación de Bancos, estudio de análisis semanal. Todos los estudios muestran que desde el año 2007, que comenzó a regir este perverso sistema de tasas de interés, lo único que se ha logrado, Miguel, lo único que ha logrado es excluir cada vez más gente del sistema financiero y dejarles para que sean presas de la usura, del chulco, de la explotación, de la extorsión y cuando no, de atentados contra su propia vida. Entonces, Miguel, pese a todos los desafíos y pese a este sistema nefasto de tasas de interés que tenemos en el Ecuador, el crédito continúa fluyendo más lentamente a las empresas y a la familia ecuatoriana. ¿Cómo revertir esto, economista Rodríguez, y lograr, se pudiera bajar aún más las tasas de interés? A ver, Miguel, con frecuencia se suele pensar que la solución para acceder a crédito es bajar la tasa de interés. Y acá yo quiero hacer un símil, por ejemplo, con el pan, el precio del pan. La tasa de interés es el precio del dinero. Pero hablemos del precio del pan. Así como se puede decir que bajar la tasa de interés va a permitir que más gente acceda a crédito, podría pensarse que bajar el precio del pan va a hacer que la gente pueda acceder a más pan y comer más pan, que es uno de los productos de mayor consumo nacional. Lo que sucede cuando el panadero mira reducido el precio de su producto, del pan, es que deja de producir pan o deja de vender pan y se concentra en pocas personas para vender una poca producción que es la que hace. Lo mismo sucede con las tasas de interés. Cuando baja la tasa de interés y lo hace por razones que no son de mercado, sino que lo hace por disposiciones legales, por decisiones de alguien sentado en un escritorio, porque alguien consideró que ese era el número que debía determinarse para un precio, lo que logra es
lo mismo que se logra con la distorsión del precio de pan. Distorsionar el precio de la tasa de interés, lo que logra es racionamiento de crédito. Y múltiples evidencias existen de esto, Miguel. Como acabo de comentar, estudios hechos incluso por la Dirección de Estudios del propio Banco Central hace varios años muestran que desde el año 2007, cuando se tomó la decisión de controlar legal y artificialmente un precio como es la tasa de interés, lo único que se logró es racionalizar el crédito y evitar que gente que está pagando 1.200 de tasa de interés fuera del sistema financiero pueda pagar una tasa de interés de entre el 16, 18 y 20% en el sistema financiero. ¿Qué se puede hacer para revertir esto, Miguel? Muchas cosas. El primer elemento, discutir técnica y seriamente el sistema de tasas de interés. Una discusión técnica y seria de tasas de interés, lo que va a llevarnos es a determinar que así como hay personas que requieren una tasa de interés algo más baja, hay personas que para que puedan acceder a crédito requieren una tasa de interés algo más alta. Y no como ahora que todos tenemos que entrar al sistema financiero con la misma tasa de interés determinada por un organismo del Estado. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, Miguel, es empujar más y muy profundamente la digitalización de la información en el Ecuador. La ministra Mayno ha hecho un trabajo excelente, ha empujado la digitalización en varios rubros, ha empujado la conectividad en varias ciudades de nuestro país. Sin embargo, falta aún mucho por hacer. Por ejemplo, Miguel, no puede ser posible que en plena era de la digitalización, en plena era de la uberización de la economía, usted, yo, cualquier persona que conozcamos cuando quiera acceder a un crédito bancario, tiene que ir a buscar el pago de agua, luz o teléfono y llevar una copia física, una copia de su cédula a la entidad bancaria. Cuando esa información está en el registro civil, está en el Consejo Nacional Electoral, está en diversas bases de datos del sector público. Hoy hay que empujar una mayor digitalización para que esa persona que va al mercado Caraguay todos los días a las 4 de la madrugada y que tiene que pedir al chulquero la plata, o que va al mercado San Roque y tiene que pedir al chulquero la plata y tiene que trabajar todo el día para luego devolverle la plata al final del día al cuentagotas, al prestadiario, y que no tiene tiempo pues para ir a una institución financiera a dejar todos estos papeles, puede acceder a crédito a través de esto, de su teléfono, de su celular, de medios digitales. Hoy por hoy, usted debe tener, estoy seguro, porque esa es la media, Miguel, debe tener al menos unas 2 aplicaciones de instituciones financieras en su celular. Y esas aplicaciones hoy le permiten hacer una serie de transacciones financieras. El 90% de las transacciones bancarias se pueden hacer hoy a través de nuestro celular y ya no tener que ir a la agencia bancaria, pero hay que profundizar eso, hay que empujar más de esto. Entonces, allí tenemos 2 elementos que discutir. ¿Cómo se soluciona lo segundo? También con reformas normativas. ¿Cómo se soluciona lo primero? Con una discusión técnica, no política, objetiva, de qué hacemos con el sistema de tasas de interés. Economista Marco Antonio Rodríguez, ¿cómo está el ritmo de los recursos? Usted nos ha dado cifras concretas, como los depósitos, el acceso al crédito. ¿Cómo está este flujo de salidas y de ingreso de divisas al Ecuador en el sistema bancario y financiero? Miguel, hace pocos días, creo yo que con cierta intencionalidad en redes sociales, se afirmó que había una salida de recursos de parte del sistema financiero. Eso, Miguel, es falso, es falso. Las cuentas nacionales, las cuentas de flujo que uno puede mirar de la información del banco que muestra y que son públicas y transparentes del Banco Central, lo que muestran es que el sistema financiero administra los recursos y traslada
al exterior los recursos que por diversas necesidades del sector público, del sector privado, de exportadores, importadores, clientes, lo requieren para pagos de ¿qué? De importación de mercaderías, para pagos, recibe recursos de exportaciones de mercaderías, pagos de clientes que tienen que pagar educación de sus hijos en el exterior, pagos de temas de salud, de gente que tiene que pagar tratamientos médicos, empresarios que tienen que importar recursos o bienes de capital para la producción. Todas estas cosas generan un flujo de salida y entrada de recursos. Esta cuenta se mueve como se mueve periódicamente e históricamente todo el tiempo, no es una cifra estática. En este momento, como digo, hace unos pocos días, creo yo, con cierta intencionalidad, se señaló que la banca habría sacado recursos. Lo que le puedo decir, Miguel, en este punto es que eso es falso. Los depósitos, como usted mira, han crecido. Los recursos que se mantienen en el Banco Central por efecto de encaje son alrededor de 2.500 millones de dólares, y otro tipo de depósitos que se mantiene por parte de la banca en el Banco Central suman entre estos 2.500 y esos otros tipos de depósitos aproximadamente 3.500 millones de dólares. Entonces, no existe tal salida o tal escape de recursos de nuestra economía como se está afirmando. Bien, nosotros no nos hacemos eco de esas afirmaciones que a veces tienen un contenido político, efectivamente. Le consultaba para ver el flujo de entrada y salida de divisas, pero a propósito de ese tema, ¿cómo ve usted un proceso de transición? Vendrá un nuevo gobierno respecto del manejo de los recursos, más aún cuando siempre de manera de discurso político se ha señalado la posibilidad de tomar recursos del Banco Central del Ecuador, aun cuando usted fue absolutamente claro de las normas que existen vigentes. Pero en el Ecuador puede pasar cualquier cosa, como ya ha ocurrido en la historia reciente. ¿Cuán grave sería el tomar recursos dentro del Banco Central del Ecuador en esa posibilidad por sobre la norma legal? Porque además de los 2.500 millones depositados en el central aproximadamente que usted daba cuenta del sistema bancario y financiero, hay recursos del Seguro Social, hay recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, hay recursos de instituciones públicas. ¿Cuán grave pudiera ser el tomar recursos del Banco Central cuando ahora, con el argumento de que hay necesidades internas no satisfechas, pudiera echarse mano, e incluso en algún momento de la campaña se habló en ese sentido? Miguel, mire, yo quisiera empezar respondiendo a su pregunta, ratificándome en que hoy, a la fecha, las normas legales prohíben y limitan esos intentos y lo dejan claramente establecido, la imposibilidad de que cualquier gobierno, de cualquier signo político, cualquier funcionario pueda echarle mano a esos recursos, Miguel, que hay que tener claro, como usted lo acaba de señalar, son de los depositantes de los bancos en gran medida, corresponden a los gobiernos seccionales en otra gran medida, corresponde a la seguridad social, es decir, a los propios ecuatorianos en gran medida. Esos recursos tienen una finalidad y están allí guardados, depositados y resguardados por razones específicas y mandatos legales específicos. De allí que intentar a esta fecha hablar o pensar en un escenario en el cual alguien trata de meterle mano a esos recursos es, creo yo, innecesario, porque la ley claramente dispone esto. Sin embargo, lo que usted menciona es importante reflexionar. Los recursos que están allí de los bancos, por ejemplo, lo que hacen es respaldar las necesidades de liquidez que en algún momento podría tener una institución financiera por operaciones mayores que pueden requerir sus propios clientes, que necesitan pagar más importaciones, necesitan recibir más exportaciones, necesitan hacer más pagos al exterior o pagos internos, etcétera. Por diferentes razones pueden necesitarse liquidez. El tomar esos recursos lo que hace es dejar desprotegidos a esos depositantes, a las personas que están tomando o han dejado allí sus recursos. De allí entonces que, Miguel, hay que ser muy cauto, digo yo, en realizar este tipo de afirmaciones de que se va a tomar recursos de algo que está prohibido por la ley.
Lo mejor hoy por hoy es hablar de la necesidad de fortalecer y sostener estos recursos, fortalecer la estabilidad financiera, fortalecer al sistema financiero. No hay nada más valioso para una economía que un sistema financiero estable, Miguel. Y fíjese, una prueba clarísima de las bondades de tener un sistema financiero estable y que los depositantes de un sistema financiero sientan confianza de que sus recursos están siendo adecuadamente resguardados. En la crisis del COVID, que es la peor crisis que el mundo entero ha visto, el sistema financiero ecuatoriano, lejos de ser un problema, se convirtió en una herramienta de ayuda y en una herramienta de reactivación para la economía y la familia ecuatoriana. 10,000 millones de dólares aproximadamente se dieron en recursos denominados alivios financieros. Esa es la posibilidad que tuvimos todos los ecuatorianos, todos, absolutamente todos los ecuatorianos, de acuerdo a nuestras necesidades, de diferir los pagos de nuestras tarjetas de crédito, nuestros créditos, de refinanciar nuestros créditos, nuestras tarjetas de crédito, de reestructurar el crédito de la casa, el crédito del carro y dejar o alargar el plazo para pagar o dejar de pagar no solamente 2 o 4 meses como fue la regla general, sino que mucha gente lo hizo prácticamente durante todo un año. Miguel, eso se hizo con recursos propios del sistema financiero y esto muestra la necesidad de que alejándose de cualquier ese tipo de otros criterios, lo que tenemos que hacer es pensar qué hacer para fortalecer más al sistema financiero, que como dije, en la peor crisis que ha vivido el mundo, el sistema financiero ecuatoriano mostró sus capacidades de resiliencia y de apoyo a la reactivación productiva de las empresas y del ecuatoriano. Economista Rodríguez, es evidente que es fundamental fortalecer la estabilidad financiera y bancaria porque eso redunda precisamente en los miles de usuarios. Y ahora quiero preguntarle sobre la seguridad en el sistema bancario y esta alerta respecto de los billetes entintados, por favor. Gracias, Miguel, por su pregunta, que mire, eso es un tema que ha concitado la necesidad de que la Asociación de Bancos y sus bancos miembros emitan un comentario. El sistema de entintado, el sistema inteligente de entintado, es una seguridad adicional a la que las instituciones financieras ya tienen en los cajeros automáticos u otros tipos de seguridad que se implementan en los cajeros automáticos y que son igual de eficientes que un sistema de entintado. El sistema de entintado es un sistema por el cual internamente, cuando el cajero automático es objeto de vandalismo o de intento de robo, el cajero automático explota y mancha todos los billetes que se encuentren dentro del cajero automático, de tal suerte que esos billetes quedan manchados en casi toda su superficie con una tinta especial que no puede ser removida, que no puede ser lavada, que no puede ser sacada, marcando de esta manera la especie monetaria y quitándole todo valor. Porque una especie monetaria así manchada no puede circular, puesto que no será y no es recibida por ninguna institución bancaria, no será y no puede ser recibida por el Banco Central de parte de personas naturales, sino que cuando alguien mire estos billetes, que alguien le quiere entregar un billete así, lo que tiene que hacer es negarse a recibir esos billetes, y si es que por alguna razón ya fue objeto de esta estafa, que es recibir o que le mezclen este tipo de billetes, lo que tiene que hacer es presentar una denuncia ante la fiscalía porque ese billete es objeto de un robo. Como digo, el sistema del entintado que mancha la totalidad de los billetes y que con frecuencia mancha también a los delincuentes que han causado la explosión del cajero automático, es un elemento disuasivo de seguridad adicional con la que cuentan los cajeros automáticos en el Ecuador. Esto se suma a las seguridades de las cámaras de seguridad, los protectores de teclado, los enganchamientos o engarzamientos al piso, los sistemas de enchalecado, que no es otra cosa que blindar el cajero automático, seguridades digitales que evitan que pueda ser
clonada o que pueda ser capturada las claves que una persona digita en la pantalla o en el teclado físico, etcétera. Entonces, todas estas seguridades que cuentan hoy con los cajeros automáticos cuentan con un adicional que es el sistema de entintado inteligente. Y en esta parte, Miguel, discúlpeme que sea reiterativo, pero es muy importante que la ciudadanía sepa. Estos billetes así manchados no deben ser aceptados porque no van a poder ser entregados a una institución financiera, no van a poder ser entregados al Banco Central y la ciudadanía debe rechazar la entrega de estos billetes. Claro, de manera especial cuando se hace una transacción particular, porque en el banco eso no sucede y por eso no se recibe. ¿Y cuáles son las características del billete entintado para que la gente entienda? Porque puede escuchar, no recibimos del billete entintado, pero ¿cuáles son esas características? Gracias, Miguel. El sistema de entintado, que como digo es un sistema llamado técnicamente inteligente, lo que hace es manchar la totalidad de la superficie del anverso y del reverso del billete. Es decir, efectivamente, y aquí valga la aclaración, no estamos refiriéndonos a un billete que tenga una mancha en una esquina o que tenga una pequeña mancha sobre el billete. No. Nos estamos refiriendo a billetes que tienen una mancha en la totalidad de la superficie del billete o en casi la totalidad del anverso y reverso del billete. ¿Y qué color es ese? Justamente a eso iba. Regularmente la tinta que se utiliza es azul verde, que una vez que entra en contacto con el papel moneda, suele cambiar de tonalidad a un tonalidad lila o mantiene el tono verde, pero ese es el tipo de signo. Entonces, cuando uno encuentra un billete que en la mayoría de su superficie tiene una mancha grande de tinta de tono medio violeta, medio azul, medio verde, porque existen diferentes reacciones de la tinta con el papel moneda, lo que tiene que hacer es rechazarla. No nos estamos refiriendo, efectivamente, como usted bien lo señala, Miguel, a aquellos billetes que tienen pequeñas manchas, pequeños elementos. Una raya o algo que aparezca, claro. Exactamente, rayas, pequeñas manchas que a veces nos pasan, a todos nos ha pasado. Y es muy visible detectar un billete entintado, muy difícil. Es muy fácil. Muy sencillo y muy llamativo, porque usted cuando le entregan ese billete lo que va a ver es que el billete está totalmente manchado. Usted no va a poder ver con frecuencia ni siquiera muy bien ni siquiera la denominación o si se trata o no se trata de un billete. Lo que usted va a ver es un papel de color fuerte, una mancha grande en el billete. Bien, muchas gracias. La información que nos ha dado muy importante el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez. Como siempre, un gusto, Marco Antonio. Miguel, muchísimas gracias y gracias por el espacio para que la ciudadanía sepa estos temas de la estabilidad del sistema financiero, los esfuerzos que se están haciendo en el crecimiento de la cartera de crédito, la confianza que están teniendo los ecuatorianos en el crecimiento de los depósitos e importante estos temas de seguridad y alertarle a la ciudadanía que tenga mucho cuidado al recibir billetes que puedan tener este tipo de manchas porque no tienen valor. Muy amable, Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz López, a propósito de lo que está sucediendo en esta institución. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Aprendamos a cuidarnos mejor. Esta emisora presenta Cultura del Autocuidado. Muchas personas se preguntan qué es más seguro, vivir en una casa